La noche era nocturna. La calle húmeda. A mí me suenan a cochambre eléctrico. Eso es lo que me gusta de Los Exquisitos. Su música es muy cochambrosa. Sí, Los Exquisitos son, bueno, mi válvula de liberar estrés, ¿no? Es una cosa que levanta el ánimo y que pues quizás te ponga a bailar, a reírte o simplemente pues quizás lo recuerdes como el grupo más asqueroso que hayas escuchado en tu vida, pero lo vas a recordar siempre. Para mí Los Exquisitos es un bálsamo a todas las tribulaciones de la vida. Lo resume bastante bien, son fríos adolescentes en cuerpos muy maduros. Los Exquisitos son grasa. Es la grasa que tienes ahí, la pancita que nunca te puedes quitar. Para mí Los Exquisitos es el verdadero significado del rock. Rock para divertirse, rock para que se te paren los pelos. Si podríamos definir a Los Exquisitos sería una banda momentánea, un momento fugaz, es como una estrella fugaz que apareció, iluminó, desapareció, pero de repente como que vuelve a aparecer, es como que tiene una vida intermitente, es como un foquito de Navidad que de repente se prende y se apaga, ¿no? Pero es difícil, pero sí, lo que siento de Los Exquisitos es una banda puramente mexicana.
Me acuerdo que conocí a Los Exquisitos en fiestas con mis amigos, poníamos música y ahí iban saliendo sus canciones. ¿Cómo conocí a Los Exquisitos? Es la primera vez que vengo y los conocí aquí. Lo que más me gusta de Los Exquisitos es su esencia, tantos años tocando y que siguen sintiendo la música. Lo que más me gusta de Los Exquisitos es la vitalidad que transmiten en cada una de sus tocadas. Lo que más me gusta de Los Exquisitos es su forma de tocar. Son muy libres, se sienten libres en el escenario, lo disfrutan y eso es el chiste de la música, disfrutarlo. A nosotros lo que más nos gustó fue que la banda estuvo bien prendida y que pues siempre es un gustazo ver a Los Exquisitos. Y también nos gusta la polka de Brian. Lo que hace distinto a Los Exquisitos de otras bandas, pues es precisamente la actitud, ¿no? Pues lo que hace distinto a Los Exquisitos de otras bandas mexicanas es eso, que ellos se siguen conservando naturales, ¿no? Que no venden su música como por vender, ¿no? Más bien ellos crean su música, yo creo que muy a partir de lo que sienten como músicos. Lo que más me gustó de esta sesión de Los Exquisitos fue que interactúan mucho con la gente, con el público. Cuando escucho la música de Los Exquisitos, pues lo que más me dan ganas es bailar y rockear. Cuando escucho la música de Los Exquisitos, me dan ganas de moverme. Es un ritmo muy bailable, muy alegre, para la fiesta más que nada. A Los Exquisitos les quiero desear que sigan vigentes por muchos años, que duren mucho. Yo les desearía a Los Exquisitos que sigan con esa trayectoria tan fantástica que llevan y que sigan le metiendo un buen a esto que es la música. Les deseo que sigan haciendo más rolas, más años como banda y que sigan surfeando.
1994. Trabajaba yo en una tienda de discos con el profe, con Nachito allá. Y le decía al profe, hagamos un grupo de rock. Y el profe me decía, si la Lupita puede, ¿por qué nosotros no? Claro que sí. Desde la secundaria y la preparatoria me aventaba mis viajes a Super Sound, allá a Polanco, porque solo ahí conseguías determinada música. Y eso fue, creo que el primer gancho, ¿no? Nacho y Willy, desde entonces los conocí, digamos que me engancharon por la música que difundían, ¿no? No solo la vendían en Super Sound, sino que tenían estos programas de radio, como Radio Bestia en Rock 101, en donde se escuchaba la música que solo ahí la podías escuchar. Pues yo conocí a Los Exquisitos por Willy, no porque fuera mi amigo en ese momento, sino porque yo era muy fan de su programa de radio que tenía con Nacho de Radio Bestia. Willy es un personaje extravagante, el original hipster, decía el Warpig en sus épocas. Willy y Nacho, pues teniendo la tienda de discos Super Sound, pues no creas que vendían las cosas más populares que podías encontrar en entonces las tiendas Discolandia, ¿no? Ellos vendían cosas muy específicas que sabían que a la gente, pues con un gusto un poquito más, digamos, sofisticado, si quieres, o más específico, o que eran como más clavados de la música, lo podías encontrar ahí, y ellos mismos te hacían recomendaciones de cosas que quizás valía la pena escuchar. En el caso muy particular de Nacho, pues él es, o era profesor de psicología de la UNAM, pero a la vez tenía este programa con Willy, en donde pues se volvía el profesor Desorden, y junto a Willy pues hacían, digamos, todo tipo de desmanes, ¿no? en la estación, además con carta libre para poner lo que a ellos les daba la gana, ¿no? Sí, es lo que Nacho es una persona que sabe perfectamente lo que quiere. O sea, él, podríamos decir que es de una generación que realmente estaba convencida de sus valores, de todo lo... O sea, de todas las partes que lo formaban. Y realmente siempre se ha mantenido como muy fiel a eso, ¿no? Sabíamos que en un oscuro desván Brisa tenía una batería abandonada. Entonces fuimos a hacerle chantaje emocional para ver si se atrevía a regresar a las baquetas, porque había sido una ilustrísima baterista que tristemente no fue famosa, pero sí ilustrísima. Por otro lado, Brisa, que es pues hija de estos músicos Carmela y Rafael. También pues era la gerente o algo así, o dueña, no sé, del Tutti Frutti, donde pues era un espacio justamente que fue de culto pues para las bandas subterráneas, donde pues podías ir a escuchar pues todo tipo de propuestas de las más locas y arriesgadas, ¿no? Incluso pues se decidió pues que ese era lo suyo, que la ciudad necesitaba pues un espacio subterráneo, justamente además al norte de la ciudad, para pues que hubiera un lugar de expresión, ¿no? Para los grupos que no tenían pues una casa. Y en los primeros ensayos descubrimos lo bien que tocaba yo la guitarra y lo mal que cantaba cuando lo quería hacer al mismo tiempo, las dos cosas. Entonces necesitábamos de alguien que sí supiera tocar la guitarra en el grupo. Enter, el tío Alex. Un tipo bastante letrado, el Alex Garrido, que ha escrito pues por ahí novelas cortas, que hacía fanzines, y además tocaba pues en grupos de grindcore y de punk como los Garbage Pail Kids, que fueron pues legendarios entonces en la escena. Pues buena onda, mis amigos, era mi profesor en la universidad y ellos tenían la tienda y se conocían y coincidimos ahí en el rack, quién sabe cómo, pero sí, una coincidencia muy afortunada para mi gusto. En sí todos son pequeños universos personales muy distintos entre sí, que por alguna extraña razón, tocando música se entienden muy bien. Pero no sé si no fueran músicos, no sé si ni siquiera fueran amigos. Es muy extraña la relación entre ellos, pero es complementaria, es una familia, disfuncional y funcional al mismo tiempo. Cada uno es un personaje. A ellos todavía les tocó ser un grupo underground. Y me gustaba mucho ese carácter, ¿no? Me gustaba mucho que eran rockeros, que traían un background, un bagaje musical interesante. A mí me parece que es de los pocos grupos que en México rescatan la tradición del blues y del rhythm and blues.
Pues los exquisitos sí traían toda esta escuela garachera y de algún modo también fresona, ¿no? Sí, era interesante. Son unos personajazos todos ellos. La neta, son unos grandes personajes. El Willy con toda esta parte musical que lo ha llevado por muchos rubros y entre ellos, pues obviamente a los medios de comunicación, ¿no? A dirigir una revista, a hacer radio, pero también esta radio que te muestra nuevos sonidos y que de pronto ves que esto les ayudó como a formar parte de una escena, ¿no? O sea, a ellos como no instaurarla, pero sí hacerla más evidente, más clara y encontrar de que eran muchos los que podían escuchar o identificarse con esa música que a ellos les gustaba. En 1994 era muy difícil que alguien escuchara pues garage, que alguien escuchara surf o que a alguien le gustaran los Cramps, ¿no? Ni siquiera estaban de moda, era una cosa súper subterránea y de gustos muy específicos, ¿no? Entonces, los exquisitos vienen como a, digamos, popularizar justamente este gusto por ese tipo de música y se empieza como pues no a masificar, pero se empieza como a ser popular dentro de un sector de un público que buscaba pues unas alternativas a lo que se estaba escuchando entonces, ¿no?
En México, en los 80 y en los 90 sucedieron cosas importantes a mitad prácticamente de cada decenio, ¿no? En los años 90 fue muy importante el levantamiento armado, ¿no? Del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El surgimiento de esta voz indígena causó furor a nivel internacional, ¿no? Y también movió mucho a los jóvenes. También fue otra forma de entender el proceso social que se estaba registrando en el país, ¿no? Yo creo que Los Exquisitos surgen en un momento en el que el rock nacional se vivía, digamos que un buen momento. Sin embargo, lo que ellos aparecieron tocando era algo distinto a lo que estaban haciendo la mayoría. En ese momento recuerdo que la tendencia era mucho a esta cuestión de mexicanizar al rock. Bueno, en ese convulsionado año del 1994, el mundo fijarse mucho en los zapatistas y eso, al voltear todo el mundo a México, dijimos, ahora es cuando hay que hacer una banda. Se van a fijar en nosotros. En 1994 casi era un requisito que tus letras o tu música hicieran referencia a lo mexicano, ¿no? Las raíces prehispánicas, la colonia, todas estas cuestiones. Había como una tendencia, digamos, como a rescatar esta beta olvidada de la música mexicana, ¿no? Y justamente los outsiders de los outsiders decidieron que no queríamos ser como no sé, como el Tri o como Café Tacuba, como Maldita Vecindad, simplemente porque pues no era lo nuestro, ¿no? Entonces éramos bandas que no teníamos, digamos, como con quién tocar, ¿ves? Entre ellos estaban también Los Exquisitos, entonces éramos como una especie de outsiders de los outsiders, porque no teníamos un público específico. Pusieron como ciertas piezas, hicieron un puente, como en lo que estaba pasando, lo que iba a pasar, ¿no? En ese momento estaba muy popular la película de Pulp Fiction de Tarantino. Coincidió con que nosotros estábamos tocando la música del estilo que tiene el tema principal. No habían bandas a la vista que tocaran surf. De hecho, creo que estábamos más interesados en tocar garage como una banda que había así previa a nosotros, que se llamaba Los Psicóticos. En paralelo con nosotros salió una banda que se llamaba Mazinger Z. Yo cuando escuché a Los Exquisitos, pues sí me recordaba que también son congéneres de algún modo, Los Psicóticos, ¿no? Pero también me remitía a estas bandas de Miguel Calderón. Se burlaban un poco de los clichés del rock and roll, ¿no? Traían esta onda de sus ropas vistosas, ¿no? Que no nos remitían, por supuesto, a Hawái. A lo mejor ellos pensaban que sí, pero no. Que se califica mucho a Los Exquisitos como una banda de surf, que sí tocaban, sí tenían sus temas de surf, pero yo creo que ellos están mucho más del lado del garage y del punk, ¿no? Como más basura, como el punk de los Cramps, ¿no? Digamos. Nos gustaban mucho las películas de blanco y negro, mexicanas, de ciencia ficción, chundotas, mal hechas, el cine B, las películas del Santo específicamente, e hicimos una canción con tintes de surf en la que yo me ponía una máscara del Santo, que me quedaba de chico, por cierto. Como que fue uno de los elementos que enganchó con la juventud desenfrenada que quería hacer algo en el escenario que no podía tocar ni como la Lupita ni como los demás, ¿no? Porque Exquisitos, aunque nosotros luego los encasillamos como garage, mucha gente los ve como una banda de surf, y porque fueron de los primeros en México que usaban máscaras de luchador. Entonces los asociaron a esa estética y ese movimiento que se hizo muy grande de surf en México. La cuestión de las máscaras a mí me gustó mucho, me llamó mucho la atención, porque pues efectivamente la máscara de luchador es algo muy, muy mexicano, y me acuerdo cómo en las tocadas la gente llegaba solita con las máscaras, ¿no? Y luego hasta fuera de las tocadas de Exquisitos vendían máscaras, había chavos que se ponían a vender las máscaras. Quizás haya un antecedente previo con Botellita de Jerez, digamos que ellos quizás fueron los primeros que pudieron como tocar el tema de los luchadores, de las máscaras, pero Los Exquisitos digamos que lo popularizaron justamente por la canción de El Santo y Lunave, que caray fue pues es uno de sus grandes hits. Y a partir de entonces se empezó como a crear esta pequeña escena de el culto a los luchadores, del culto a la música surf, del culto al garage rock, y poco a poco fue creciendo, ¿no? Se fue haciendo un poquito más grande, cada vez más. La excepción que tiene Los Exquisitos es de que en cierta forma ya tiene este calificativo de banda de culto,
Porque no estamos hablando de una banda que surgió hace 5 o 10 años, estamos hablando hace pues, más de 20 años y que obviamente ya esos 20 años tomaron esta esencia nativa, salvaje de los 90s que era muy... Pues, ahora sí que no era disimulada en ese sentido, ¿no? Entonces ellos lograron capturarlo, mezclarlo con otras cosas, mezclarlo con cosas como de cine negro, narraciones en canciones, tomar un poco todo lo de la esencia de la lucha libre en México y demás, y crear algo único, ¿no? Pequeñines ahí, jovencitas, chachito, adolescente casi, mis propios hijos, ¿dónde están? Están creciendo todos y creo que vale la pena un par de consejos de parte humildemente de su tío Ale. En la calle miran algas, tetas, colas, minifaldas, a la iglesia llega pedo, debe a todos un dinero, nunca se da el asiento, ni decir lo siento, usa frases favoritas, ¿dónde están las botitas? Estas reglas de etiqueta para perderte la jeta, dile a todos que fue la ley, el que te enseñó modales. Y antes de sentarse termina la cerveza, el cazón hay que sacarse eructarse, ligereza, platicar haciendo ruidos, venir siempre movidos, no tener limpias las manos ni decir salud, hermanos, prueban todos los platillos, muerde todos los bolillos, límpiate con el mantel, sopa lo que sobre del pastel, si más feliz tú te notas, se subieron las copas.
Hubo mucha expectativa al respecto de la banda, porque siento que en un inicio es una de las pocas bandas que se puede decir que surgió de corazón. Yo hacía un fanzine, que por aquí lo tengo, que es el Cayelo. Esos números los pudimos hacer gracias a las tocadas que organizábamos con los exquisitos en la Iguana Azul. La forma en que les pagábamos era pues publicando las entrevistas y difundiendo pues su música, ¿no? Todavía no grababan el disco, entonces pues nos dedicábamos a hacerles entrevistas y nos dedicábamos a volantear para sus tocadas. Un par de años tocaron pues mucho en los círculos que eran la Ciudad de México, que no eran tantos. Aún estaba la Iguana Azul, aún existía la Diabla, había un circuitillo donde tocaban muy seguido. Funcionábamos a pedradas. Tocábamos donde, bueno, hasta en 15 años tocamos. Sí. Los 15 años del amigo del Nacho. Y generalmente hacemos nosotros las propagandas, las seguimos haciendo nosotros. Cuando hacíamos algún show en el Alicia se enojaba mucho Nacho Pineda, el jefe, porque nunca íbamos a recoger volantes para repartir. Pero pues es que nosotros repartíamos de los que dibujábamos nosotros. Pero lo que nos abrió puertas, más que nuestra promoción y eso, fue el primer disco. El primer disco fue un pinche disco chingón y a todo el mundo le gustaba. Hace 20 años, el hecho de sacar un disco no era fácil. No cualquiera grababa un disco, no cualquiera te editaba y no tenías dónde promocionarlo. Y Exquisitos lo firmó Opción Sónica. Fue como un logro para todos, aunque yo nunca toqué en Exquisitos. Yo me sentía bien orgulloso de que sacaran un disco, porque era una banda que nos representaba a todos los que íbamos a la Alicia ya en ese momento. Y todos nos sabíamos las canciones de memoria. En cuestión de los discos, pues sí digo, aparte de que, bueno, ya los más recientes, pues sí se oye un poquito más de asesoramiento técnico. No sé, es que creo que no es tanto la tirada como de hacer un disco súper producido ni nada. O sea, todos mantienen cierta crudeza. El hecho de que Los Exquisitos no hayan grabado tantos discos, quizás justamente por eso los convierte en un grupo de culto y justamente habla de la actitud que tienen frente, pues ahora sí que a las disqueras. Simplemente cuando el momento es el adecuado, cuando todos están juntos, cuando tienen rolas que ofrecer, es cuando se meten al estudio a grabar. Lo interesante de los Exquisitos, como es una banda que aparece y desaparece, que no tiene como una urgencia por tener una continuidad de no, pues, ya se acabó el ciclo de este disco o EP, no, pues tenemos que sacar otro. Yo creo que es muy sano que siempre haya como este espíritu de rebeldía y justamente Los Exquisitos siempre han sido los tipos que se rebelan contra todo. Todos y cada uno de nosotros ha dejado la banda por lo menos 2 veces. Exacto. Han tenido varias etapas. Inclusive una época en la que Brisa no estuvo y entró otro baterista suplente. Entonces deciden darle un break a la banda y arman un grupo que se llama Los Bombatomics, donde tocaba el Suri y los teclados. Tocan muy poco y luego se pelean otra vez y hacen la Acapulco con el Warpig y el Reverendo. En la primera gran separación del grupo, en la que todos por un lado y por otro, yo me quedé con la doctora Molina, hicimos el Flanger Garden, después nos separamos la doctora Molina y yo, y se separó la banda y se acabó la banda, y en ese lapso pues de repente regresó Brisa. Rompimiento tuvieron uno, que dejaron de tocar como 4 años. Como han tenido varias alineaciones, podemos decir que cada rompimiento es porque se termina un momento. Pero de esas separaciones también salieron cosas padres. Te digo, yo me fui 6 o 7 años y ya, o sea, quedó como un lindo recuerdo, ¿no? La banda Los Exquisitos. El Nacho Alicia nos invita al festejo del 10º aniversario. Yo regreso y me dice, pues hagamos un rock pues nada más de onda, ¿no? Del recuerdo. Del recuerdo. Del aniversario. Yo dije, pues a la tocada irá, no sé, la hermana del Nacho, ¿no? La abuelita del Willy. Y se hizo el concierto del reencuentro. Y bueno, fue una... ¡Sorpresa! Una gran sorpresa, ¿no? 2,000 personas en un fin de semana en el Anicia. Y vámonos otra vez con Los Exquisitos.
walked with a zombie. I walked with a zombie last night. I walked with a zombie. Yes, I have walked with a zombie. I walked with a zombie last night. Last night. Last night. I walked with a zombie. Walk with a zombie. Walk with a zombie. Last night. Walk with a zombie. I walk with a zombie. Un cuchillo de cocina. En el parque de Cocado. 5 niños degollados. Un día cualquiera en Texas, en Texas. Un día cualquiera en Texas, en Texas. En el viejo matadero soy un rudo chirriante. El que nace homosexual. Hay un fuerte olor a sangre. Un día cualquiera en Texas, en Texas. Un día cualquiera en Texas, en Texas. Hace 23 años no nos veíamos dentro de 23 años aquí. Y eso es creo que parte de la magia del grupo, de cómo suceden las cosas. Creo que lo primero que tiene que suceder aquí es que nos sigamos cayendo bien, que nos sigamos riendo de nuestros chistes, que nos sigamos burlando de nosotros mismos, echando carrilla, insultándonos. Todo eso tiene que seguir sucediendo. En el momento en que deje de suceder, pues... Dejará de ser. Yo creo que para Los Exquisitos lo que sigue pues, es seguir haciendo música, pero hacerla desde el corazón. Te digo, nunca, siento que nunca ellos han tenido esa necesidad de crear canciones, sino que más bien es el gusto. Es que más allá del fondo de que estamos hablando de una banda, estamos hablando de un grupo de amigos. Yo la verdad es que a Los Exquisitos los veo como personas y como todos, de aquella época de los 90 a la actualidad, hace 20 años, pues evidentemente han crecido en todos los aspectos, en el aspecto profesional, en el personal, etcétera. Pero como grupo ellos siguen siendo jóvenes, siguen siendo un grupo irreverente, siguen siendo un grupo que suena fresco, que suena a chavos, ¿no? Y sobre todo como grupo se mantienen unidos, que eso no sucede ya prácticamente con los grupos, ¿no? Ellos sí siguen siendo como una pandilla, ¿no? como un grupo de hermanos que cuando se juntan echan un desmadre atroz, ¿no? Ellos siguen siendo una familia, si quieren un chorro. O sea, yo los veo cuando van a ensayar, tienen una relación bien chida. Nacho trae mezcal de Oaxaca y cacahuates que hace con arándanos, entonces van a ensayar a casa del Garrido, entonces van a ensayar todos los días cuando pueden. Entonces sí los veo como con esa energía y alegría que tenías cuando empezabas la banda, y lo veo ahora y eso se me hace bien bonito. Más que nada porque, digo, los considero mi parte de mi familia también. O sea, Willy es de mi mejor amigo en la vida. Tenemos siendo amigos 21 años, en las buenas y en las malas. Entonces me da mucho gusto verlo feliz haciendo lo que le gusta. O
ser una banda sólida. A mí me gustaría ver al Willy, por ejemplo, que tenga 70 años y siga con ese desenfado, ¿no?, al tocar. Y la verdad es que les va muy bien cuando tocan en vivo, tienen una particularidad de que prenden, porque finalmente pues están haciendo rock and roll. Yo creo que eso es lo que auguro de ellos, seguir dentro de la música, probablemente no tocando nuevas rolas, pero yo creo que sí siguiendo impulsando esta escena. Y creo que a la larga, quizás si continúa pues esta agrupación deleitándonos con sus melodías, yo creo que se podrían convertir en una banda pues muy de culto, pero una banda muy íntegra, que siempre es de respetarse, que hayan mantenido su integridad. Tal como quizás podría ser el caso de R.E.M. o los Pixies, ¿no? Quizás no lleguen al nivel de ventas o de popularidad o lo que sea, pero digamos la reputación que tienen Los Exquisitos, impecable, pues siempre se va a mantener, yo supongo. Ya en varias ocasiones he comentado que somos como un grupo de dominó, de rucos que se juntan a jugar dominó, pero en vez de tirar la ficha tocamos guitarrazos y tamborazos y gritos, y pues así le hacemos, así nos gusta. Y de paso, pues sacamos discos y tocamos en el Vive Latino. Y en el Canal 11. En el Canal 11, en EMCO. Pero ¿sabes qué? Aquí está oscuro. Y mientras esté oscuro, la noche era nocturna. La calle húmeda y mal iluminada. El teléfono sonaba estúpidamente, insistentemente. No quería contestar. Los golpes en la pared me recordaban que mi vecina siempre sabe cuando estoy en casa. Tal vez ella debería contestar la llamada. El reloj corría como gallina renga. Mi ropa era de lo único que no me sentía acalambrado. El cigarrillo dejaba escapar un tímido hilillo de humo justo antes de extinguirse entre mis dedos. Los callos llagados impedían que la matara como siempre. Llega el Chevrolet oxidado que transporta mi dolor. La última gran conquistadora de mi alma seca se hace acompañar por un apuesto y fracasado corredor de bolsa. Mi revólver más inteligente y capaz que ellos dos asoma su ojo letal por la ventana. La distancia entre el auto y la casa no es suficiente para ponerlos a salvo. ¡Pum! ¡Pum! ¡Bang! ¡Bang! Adiós tristeza. Hola botella de licor.